conectados. Bendito alabanza a nuestro Padre Celestial. A los que nos acompañan a través de las redes sociales, bendito sea Dios. Gracias por todos y cada uno de ustedes. Gracias a Dios y pedimos que guarde y prospere sus familias, que se abra los cielos y lluevan bendiciones hasta que sobre y abunde, como Dios nos lo tiene prometido para todos y cada uno de nosotros, sus hijos, sus fieles, porque desde que usted se acerque al Señor, usted le busque, usted le acepte, Él mora en usted. Nosotros somos templo de nuestro Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque Dios somos templo de nuestro gran Dios y sabemos que Dios no se queda quieto. Jamás Dios descansa. No se dormirá el que nos guarda y está siempre en constante movimiento en favor de qué? De nosotros, de sus hijos, guardándonos, protegiéndonos, librándonos, levantándonos, fortaleciéndonos, dándonos esos nuevos ánimos, a pesar de las tribulaciones, de las pruebas, de lo que nosotros tengamos. Gloria a Dios, Dios siempre permanece fiel. Yo le quiero decir, hermano, Dios es fiel. Todo el tiempo Dios ha sido fiel. Y por eso en esta mañana vamos a disponer nuestro corazón para que ese fiel entre también en nosotros y podamos también tener ese espíritu de fidelidad, ese espíritu de agradecimiento por todo lo que Dios hace, por todo lo que Dios es, por todo lo que Él representa y por todo lo que Él hará cuando nosotros nos disponemos, hermano. Entonces, dispongamos nuestro corazón, quitemos en el nombre poderoso de Jesús todo lo que estorbe, todo lo que impida que usted reciba esta palabra, todo afán, toda cosa, todo programa en el nombre poderoso de Jesús es cancelado y solamente proclamamos que abrimos nuestros ojos y nuestros oídos espirituales a la palabra del Señor, a la palabra de Dios, al mensaje que Él tiene preparado para esta preciosa mañana. Gloria a Dios, Padre, rompe el velo, Señor mío, Dios mío, Señor. Rompe el velo, Padre Santo, bendito, Señor del cielo, para que estos tus hijos puedan escuchar de las buenas nuevas, Señor, ese mensaje poderoso, como todos tus mensajes, porque toda la palabra es poder y autoridad para quienes la escuchamos, Señor mío, Dios mío, Señor. Poderoso Jesús, Señor mío, Dios mío, Señor, que esta palabra penetre, que esta palabra, Señor mío, Dios mío, Señor, sea ese martillo que esté destruyendo toda adversidad, todo lo que se oponga, todo lo que el enemigo haya levantado, toda barrera, Señor. Atamos, Papito Santo, bendito, todo espíritu que no te pertenezca, Señor del cielo y Dios eterno. Proclamamos libertad, Señor mío, Señor, en esta preciosa mañana, para que tus hijos, Señor mío, Señor, se aviven, para que tus hijos estén atentos, Señor del cielo, para que tus hijos, Señor, reciban de esa bendición, Señor, Padre bendito, Señor, que es escuchar tu santísima palabra, aleluya, gloria a Dios. Padre Santo, Padre amado, Padre bendito, quita toda carnalidad de mí, Señor, que no sea yo, sino que seas tú, Papito Santo bendito, Señor, obrando a través de mí. Padre bendito, Señor, que este mensaje, Señor del cielo, cumpla el propósito por el cual tú lo envías, Señor, en esta preciosa mañana. Y los hijos del Señor dicen amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial. Como ustedes recordarán, queridos hermanos, nosotros hemos venido en una serie que el Señor colocó en nuestro corazón. La serie que trata sobre el trabajo, gloria a Dios. Recordemos que el trabajo es una bendición del Señor y la palabra del Señor sigue en esta misma línea, que es mi trabajo y mi bendición. Recordemos que el trabajo viene de la palabra griega duoleia, y el hebreo diyan, del hebreo inyan. Entonces, duoleia es trabajo en griego. ¿Qué es el trabajo? ¿Alguien me puede decir qué es el trabajo? ¿Es una qué? Bendición. El trabajo es una bendición, amén. Es una bendición que el Señor nos colocó a nuestra mano. Dice que todo trabajo es una actividad física o mental que las personas realizan para alcanzar un objetivo o para satisfacer sus necesidades personales. El trabajo puede ser un trabajo intelectual, un trabajo físico, amén, un trabajo de pensamiento. Y por esto a nosotros nos pagan, ¿cierto? Claro que hay un trabajo que nosotros realizamos que no nos pagan, pero que también lo tenemos que hacer. Por ejemplo,
a nadie le pagan por lavar su ropa, ¿cierto? Por lavar su propia ropa, pero tenemos que lavar nuestra ropa. A nadie le pagan por tender la cama, pero toca tender la cama, ¿cierto? ¿Qué podemos decir más? A nadie le pagan por preparar su comida o la comida de la casa, ¿cierto? Pero toca prepararla. Hay un trabajo que no es remunerado y hay otro trabajo que cuando nosotros vendemos nuestra fuerza laboral a otras personas, entonces recibimos una retribución económica. Porque hay personas que les pagan por hacer la comida para los demás, ¿cierto? Están los chefs, las señoras que trabajan en las cocinas, en los restaurantes, en todos estos sitios. También hay las señoras que trabajan en servicios generales, les pagan por hacer el aseo, ¿cierto? O hay una persona que se contrata una o dos veces a la semana para que lave la ropa y para que ayude también a arreglar la casa. En algunos hogares se acostumbra a eso. Gloria a Dios. Entonces ya sabemos que hay un trabajo que paga y un trabajo que no paga, pero de todas maneras debemos hacerlo. ¿Qué nos decía la palabra en las anteriores predicaciones? No vamos a hacer una profundización de eso porque ya lo habíamos visto, pero inicialmente Dios comenzó a trabajar. Dice que desde los orígenes de la humanidad Dios comenzó con el trabajo. Dice que Dios trabajó durante 6 días, ¿cierto? Haciendo la obra, haciendo la creación, y el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó, amén. El séptimo día descansó. Nosotros pudimos tener esta semana de trabajo y hoy es nuestro día de descanso. ¿Y cuál es nuestro día de descanso? Descansamos en el Señor. Amén. Ese es nuestro descanso. Ayer mi esposa refería que nuestro pastor Frey había hecho esa oración, él trabaja también, le había hecho esa sentencia, gloria a Dios, que viene de parte del Espíritu Santo, que él le comentaba que él trabajaba todos los días arduamente desde temprano hasta tarde de la noche, pero que el domingo era su día de descanso y él descansaba cuando estaba tocando. Gloria a Dios, cuando él estaba acá, de pronto compartiendo con nosotros, es su descanso. Por ejemplo, para mí esto también es un descanso, gloria a Dios, es un descanso. Predicar la palabra del Señor es un descanso, que ustedes estén aquí reunidos con nosotros es un descanso. Escuchar la palabra de Dios, porque descansamos en Dios. Dice la palabra también: venid a mí todos los que estén cansados, trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Aleluya, Dios nos hace descansar. Entonces, nos refería a la palabra que el Señor, como trabajó también en su creación, les dio también a todas las criaturas un trabajo. Todas las criaturas que hay en esta tierra, todas las criaturas cumplen un propósito, cumplen un servicio, trabajan. En los libros de los Proverbios nos dice que observemos a las hormigas cómo trabajan, que no seamos perezosos, porque ese animalito tan pequeñito, y cómo trabaja una hormiga, ¿cierto? Generalmente cuando uno quiere comparar a alguien con el trabajo, generalmente lo relaciona con la hormiga o con las abejas, ¿cierto? Que son animales muy pequeños y que trabajan incansablemente. Y nosotros, que somos más bendecidos, somos más dotados de mayor gracia, hay personas que mantienen ociosas, que no trabajan. Dice la palabra del Señor que Él cogió al hombre, creó al hombre y lo colocó en un huerto, en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo cuidase. Eso es un trabajo, ¿cierto? Es un trabajo. Posteriormente nos habló el Señor en la otra predicación, que como por ejemplo David, cumpliendo su trabajo de cuidar las ovejas, pues él no estaba ya solamente cuidando las ovejas, sino que también estaba ya realizando una destreza, desarrollando una destreza que le había dado el Señor, que era el lanzamiento de la onda, ¿cierto? Y el lanzamiento de la onda tirando piedras, ¿cierto? Recuerden que habíamos hablado de eso. Que cómo David se perfeccionó en esa labor de tirar piedra, que por haberse perfeccionado en tirar piedra, llegó a ser un rey. Sí, pero ¿cómo tirando una piedra se convirtió en rey? Sí, cuando David venció a Goliat, le puso la piedra aquí en su frente,
mató a ese gigante, el rey le dio unos regalos que le había prometido al que derrotara a ese gigante. Y gracias a eso, pues David, a esa labor, llegó y se constituyó pues, a través de un proceso y llegó a ser rey. Gloria a Dios. También habíamos hablado de la voluntad del Señor, que nos decía en Salmo 128, el versículo 2 y 4, que cuando nosotros comiéramos del trabajo de nuestras manos, bienaventurados seríamos y todo nos iría bien. Gloria a Dios. Hablamos de la mujer virtuosa, que la mujer virtuosa no es virtuosa porque es bonita solamente, ¿cierto? Que la mujer virtuosa es porque trabaja, que la mujer virtuosa es porque labora, que la mujer virtuosa es virtuosa porque le obedece a Dios y porque cuida de su casa, cuida de sus criadas, cuida de sus hijos, cuida de su esposo, ¿sí? Y además de eso trabaja, fuera de que hace todas sus labores de su casa, también trabaja. Dice que hacía telas, que bordaba, que estaba pendiente de todas las cosas que necesitaban, por eso era que era virtuosa. Y nos hablaba la palabra que dice que la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Y en el verso también del Salmo 128 nos decía que el hombre que teme a Jehová, ese será el hombre bendecido. Gloria a Dios. Entonces, continuamos con nuestra línea, no olvidando, hermanos, que la palabra del Señor nos dice que todo trabajo que hagamos, lo hagamos como si fuera ¿para quién? Para Dios. Para Dios y no para los hombres. Nosotros podemos estar trabajando en una empresa, ¿sí? Y puede que no nos traten bien, como puede que nos traten bien. Pero independientemente de la forma como nos trate, la obligación nuestra, lo que la palabra nos invita, lo que la palabra nos aconseja, es que nosotros hagamos las cosas como si fueran para Dios y no para el hombre. Mire, hermano, cuando nosotros obedecemos eso, descansamos. Cuando nosotros obedecemos esta palabra del Señor, no importa que vengan contra usted ataques, que usted venga la envidia, venga todas estas cosas que a veces se presentan esos conflictos dentro de las relaciones laborales. Puede ser una emancipación del jefe, de una, como quien dice, me la tiene, ¿cómo le dicen? Me la tiene velada, me la tiene montada, ¿sí? Me la tienes montada porque todo, mejor dicho, todo lo que hago le parece mal. Llegará un momento donde eso se revierta y el Señor le dé su crecimiento. Entonces, por eso no se preocupe. Vamos a ver, en Génesis, hablemos la palabra del Señor, leemos la buena palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo, con la unción del Espíritu Santo, como siempre, gloria a Dios. Y vamos a ver el Génesis, el capítulo 37, el verso 2. Gloria a nuestro Padre Celestial. Y nos dice de la siguiente manera. Génesis 37, verso 2. Nos dice: esta es la historia de la familia de Jacob. La historia de la familia de ¿quién? De Jacob. ¿Quién era Jacob? Jacob era un patriarca. Escogido para Dios, escogido por Dios para hacer de una nación grande y poderosa, que es ahorita la nación que tenemos, que es la nación de Israel, una nación fuerte, grande y poderosa. Dios cumplió lo que había prometido. Entonces, aquí va a relatar la vida de uno de este hombre escogido, Jacob. Tenía un hermano que se llamaba Esaú. ¿Se acuerdan que tenía un hermano que se llamaba Esaú y eran hijos de un hombre que se llamaba Isaac? Resulta que generalmente pues todos los beneficios los tenía el hijo primogénito, pero este hijo primogénito no sirvió a Dios porque no era los planes del Señor, era que Esaú continuara acá hasta como primogénito. Y él despreció este llamado del Señor. Y entonces cuando uno desprecia el llamado del Señor, cuando el Señor lo pone a trabajar a uno,
y uno de pronto se descuida, o uno de pronto abandona, uno de pronto se cansa, uno de pronto dimite, uno de pronto se aparta, entonces Dios busca otro. Amén. Dios busca otro. Nosotros no somos imprescindibles para la obra del Señor. El que no quiera trabajar, se aparta. Dios no obliga a nadie a que le trabaje para Él, a nadie. ¿O alguien está obligado a trabajar para Dios? ¿Alguien lo obligó para venir usted hoy acá? No. Nadie, ¿cierto? Lo hacemos por amor, lo hacemos por voluntad propia. Entonces, el que no trabaja en la obra, hermanos, otro lo hará, otro hará esa labor, otro hará ese trabajo, pero la obra del Señor jamás se para, hermanos. Jamás se va a parar, jamás se va a detener. Entonces, este varón llamado Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Y entre esos 12 hijos había uno que se llamaba José, que era hijo de su esposa Raquel, el cual él quería mucho. Era la esposa, tenía cuatro esposas. Dos propias, una que se llamaba Lea, la otra se llamaba Raquel, y dos concubinas, hijas de siervas de sus amos, una se llamaba Silfa y la otra Bilha. Entonces todas ellas le dieron hijos a este varón, pero la que él quería más era a Raquel. Recordemos que él tuvo que trabajar 7 años por esa esposa, pero resulta que trabajó 7 años y le dieron fue a la mayor, le dieron a Lea. Y después tuvo que trabajar otros 7 años para que le dieran a la otra, a Raquel. Hermano Luis, ¿usted qué? ¿Cuántos años trabajó por su esposita, por mi hermana Lilia? Mi hermano Alex y mi hermano Rubén, ¿cuánto trabajó por mi hermana Gloria y por mi hermana Chelita? Dice mi hermano Rubén, todavía sigo trabajando. ¿Sí? Gloria a Dios. Duro esto. Entonces, bueno, él tenía sus esposas y que quería más. ¿A quién? A José. ¿Por qué quería tanto a este muchacho? A este joven. Primero que todo, aparte porque era hijo de su esposa más querida, era porque era un joven obediente, un joven que le ponía ganas a las cosas. Le decía al papá, vaya y haga esto, y él iba rápido. Mi hijo, vaya esto, y él iba presuroso. ¿Qué papá no se agrada cuando sus hijos les piden algo y le obedecen? Nosotros mismos, nuestros hijos, les pedimos algo y cuando lo hacen y se les nota ese cariño, pues van levantando nuestro ánimo y nos hacen sentir un orgullo, nos hacen sentir un bienestar a nosotros, ¿sí? Nos brindan esa alegría en el corazón, decir qué hijos tan obedientes, qué hijos tan juiciosos tenemos nosotros, así es nuestro Padre Celestial, hermanos. Cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando Él nos encomienda algo y nosotros le hacemos caso, Él se complace y Él dice, estos son mis hijos amados en los cuales yo me complazco, en los cuales me regocijo, los cuales me colocan una sonrisa en mi rostro. Gloria a Dios. Nos dice el verso 2 que esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. No solamente José trabajaba, 17 años estaba como pastor, estaba trabajando como pastor de las ovejas de su padre, los rebaños de su padre. No solamente tenía ovejas, sino tenía cabras, tenía asnos y tenía también camellos. Entonces ese era el ganado que tenía en ese tiempo. Él los ayudaba a cuidar, los apacentaba, pero ya habla específicamente de las ovejas de su padre. Pero tenía los otros 11 hermanos que se portaban mal. Estaban por allá en cosas que no eran por las cuales su padre los había enviado, y él, sin embargo, él miraba y le contaba: papá, se perdió una oveja porque estuvo durmiendo, el papá pasó esto por esto y por esto. Entonces por eso su papá lo encomendaba y tenía mucho cariño con él. Dice la buena palabra del Señor en el verso 4: y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos,
le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, ¿cómo le hablaban? Siempre con groserías. Llegó él, ¿sí? Llegó el metiche, llegó el mentiroso, llegó el sapo, porque así dicen, llegó el sapo. ¿Cuántas veces también en nuestros trabajos? Cuidado, dejen de hablar porque viene fulano de tal, el sapo, el que cuenta, el que no comulga con nosotros, el que no nos hace el cuarto, el que no nos hace a nosotros la segunda, dicen por ahí en el trabajo, ¿no? Hágame la segunda. Entonces, muchas veces llegan así, no importa, hermano, usted está cumpliendo su labor y recordemos que el trabajo lo hacemos ¿para quién? Para Dios, para Dios. Cuando nosotros vendemos nuestra fuerza laboral, nosotros recibimos una retribución económica, plata, ¿cierto? A nosotros nos pagan con plata, no nos pagan con otra cosa diferente, sino con dinero con el cual nosotros podemos cumplir, como dijo la definición, nuestras necesidades, las diferentes necesidades que nosotros tenemos. Cuando en mi trabajo, por ejemplo, me toca llegar a supervisar a los guardas y las señoras de servicios generales, a veces yo encuentro a los guardas allá chuzándole las tripas al celular, y vienen allá y allá concentrados. Una vez me tocó, hermano, estos días, no le miento, duré casi 20 minutos o más en la entrada, siendo más o menos como las 6:30 de la tarde, y el guarda en todo ese tiempo, en esos 20 minutos, ni siquiera levantó la mirada para mirar quién estaba ahí en la puerta. 20 minutos yo saqué y lo grabé, tengo una grabación de 13 minutos y algo le llamé la atención, le dije, oiga, ¿por qué hace esto? Usted se le paga porque esté pendiente de aquí en la copropiedad. Cuando nosotros nos contratan, nosotros empleamos el tiempo en el cual nosotros hemos sido contratados para la labor que hemos sido contratados, lo empleamos en otra cosa. ¿Sabes qué estamos haciendo? Estamos robando. Estamos robando y estamos recibiendo un salario no digno. Porque el obrero es digno de su salario. ¿Por qué? Porque trabaja. Porque trabaja. Imagínense cómo nos sentiríamos nosotros si tuviéramos la posibilidad de contratar a alguien para hacer cualquier cosa que usted no quiera hacer o que usted no puede hacer. Por ejemplo, en el campo, que nosotros tuviéramos una hacienda, una finca, y contratáramos X número de trabajadores para que la labraran, para que la cultivaran, para que nos ayudaran a sembrar, y los encontrara uno por allá durmiendo, pero tienes que pagarle su jornada. Los encontraba por allá jugando, o los encontraba por allá haciendo otras cosas, o desertados que no aparecen. Entonces eso no es de Dios, eso no es de Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo como si fuera para Dios, amén, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. No importan las condiciones que nosotros estemos contratados. Habíamos hablado la vez pasada que se nos colocaba, la persona que no está contenta con su trabajo, no hable mal de su trabajo. Tiene 3 características, tiene 3 opciones. O cambia de trabajo, o cambia de actitud, o sigue como sigue y sigue disociando, y sigue amargado, y sigue triste, y sigue en las labores que no deben estar, porque el trabajo para nosotros debe ser nuestra bendición, amén. El trabajo es la bendición de Dios, para ustedes y para mí, hermanos. Dios nos bendice a través de ¿qué? De la obra de nuestras manos. O es que alguno se queda durmiendo en la casa y el Señor le consigna directamente a su cuenta del banco, o a su Nequi, o a su Transfillado, o a su Daviplata. ¿Ah? No, eso es para que haya platica, tiene que trabajar. Tenemos que trabajar. Es una obligación de nosotros trabajar. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Entonces nos dice que este hombre, no solamente dice que le aborrecían y no podía hablar con él. En el verso 5 dice que soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más. Dice, tras de que lo odiaban, no lo querían, y contó un sueño y lo aborrecieron más. Y a veces hay así personas en la familia. Nosotros le hablamos de la palabra del Señor, ya vino pero cansón, y otra vez viene a decirme, yo ya le dije que no, ya no, podemos ganarnos el odio y el menosprecio de esas personas
Pero hermanos, sigamos insistiendo, porque tenemos testimonio en nuestra familia, que a pesar de que dijo, no me hable más de ese Dios, no quiero ese Dios, yo soy católico, apostólico y romano. Y ahorita es un líder de una iglesia cristiana, bendito alabado sea Dios. ¿Y dónde quedó el católico, apostólico y romano? Allá. ¿Por qué? Porque no se desmayó, porque se siguió con ahínco pidiéndole al Señor. El Señor es el que cambia esos corazones de piedra en corazones de carne. Esos corazones entenebrecidos el Señor los limpia. Esos corazones cauterizados por el pecado, el Señor los sana y los deja como un relojito 1A, para que todo funcione como Él quiere. Nos dice también en el verso 8, dice, y le aborrecieron aún más. Y en el verso 11, sus hermanos le tenían envidia. Entonces, ¿cómo era este pastor, este joven pastor? Menospreciado por sus hermanos, aborrecido, envidiado, odiado, y procuraban matarle. Dice la palabra que procuraban matarle. Mientras que él era un trabajador, él supervisaba, él llevaba las razones de su padre, es más, les llevaba comida a los hermanos. Cuando estaban por allá en esas jornadas largas, les llevaba la comida, era un mensajero de quién, de su padre, y tenía una visión. Él tenía una visión, José tenía una visión. Génesis 37, 28. Dele la vuelta a la página. 37, 28. Dice que ese odio y ese rencor que le tenían a José se tradujo en que los hermanos lo cogieron y lo violentaron. Violentaron a este hombre trabajador. ¿Por causa de qué? Por causa de su trabajo. Por eso, hermanos queridos, si usted está haciendo bien su trabajo, si a usted le dicen, llegó el regalado, llegó, si los demás sacan 4 y usted saca 6, entonces usted ya es regalado para los demás. Y los otros, no, es que tienen que trabajar a mi ritmo. Generalmente eso pasa cuando uno llega nuevo. Cuando uno llega nuevo a una parte, uno quiere hacer lo mejor, ¿cierto? Y comienzan los demás a corromperlo. No, es que nosotros trabajamos así, denle suave, que después nos cogen y nos exigen. No es que nosotros lo hacemos de esta manera, no, pero es que podemos sacar más. Esté tranquilo, usted saque más o saque menos, le van a pagar lo mismo, ¿cierto? Le dicen algunas personas, pero no. Entonces este hombre, a causa de ese trabajo que tenía, lo cogieron a José y lo metieron en una cisterna, y no contentos con eso, ¿saben qué hicieron, hermano? Lo vendieron, dice el versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José ¿a dónde? A Egipto, gloria a Dios. Lo llevaron a Egipto. Y en el versículo 36 dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de las guardias, de la guardia de Egipto. Era el capitán, era un hombre poderoso, este Potifar allá en Egipto. Imagínense, por estar haciendo bien sus cosas, a usted lo pueden levantar una calumnia, le pueden levantar falsos testimonios, le pueden hacer levantar una falsa información para que a usted le cojan desprecio a causa de hacer bien su trabajo, hermano. Pero ¿quién es la justicia? La justicia es Dios. Dios es la justicia, ¿cierto? Y Dios dice que nunca estará un justo desamparado. No habrá un justo desamparado, porque la palabra también dice que claman a Dios los justos, y ¿Él qué hace? Los oye. Él nos oye. Él nos oye, y nosotros todos somos justos delante del Señor. Delante del Señor somos justos. Entonces, no importa, hermano, la situación que ustedes se encuentren en este momento en su parte laboral. No importa cuál sea la circunstancia, si usted lo quiere, si no lo quiere, si usted está de pronto sufriendo o llevando una tribulación, un desprecio, una envidia, si es aborrecido en su trabajo, no se preocupe, porque la palabra del Señor le dice, no se preocupe, que yo le voy a hacer justicia. Yo voy a hacer justicia. Veamos en este momento cómo está este varón de ser un pastor
le cambió su condición a ser un esclavo, ¿cierto? Vendido por sus propios hermanos, por sus propios hermanos. Estaba también lejos de su hogar, perdió su libertad y los beneficios de ser el hijo preferido, ¿cierto?, de ese varón. Tuvo un cambio, ¿qué? Un cambio extremo. Tuvo un cambio extremo, hermanos. ¿Cómo estaría anímicamente, cómo estaría José? ¿Cómo estaría este muchacho de 17 años? En ese momento estaría llorando, obviamente estaría muy atribulado. Imagínense los propios hermanos haberlo vendido. Hermana Messia, ¿cuánto pide por la hermana? Por su hija. Y está pensando, yo tengo ese hermanito que, ¿cuánto me darán? ¿Será que me dan las 20 piezas de plata también? Por ese hermanito que me cago también. Oiga, hermano, eso es tremendo, tremendo. ¿Cómo estaría ya todo lloroso, todo estará melancólico, no habría comido bien, estaría ojeroso el pobre José, allá todo cabizbajo, temeroso por incertidumbre, estaría muy angustiado, muy deteriorada su ánimo. Y sin embargo, este jefe de los capitanes pues no iba a comprar a cualquiera. Le dio el porte, le dio su físico, le dio algo le dio. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos coloca a nosotros en una situación, dice que así sea una situación de aflicción, nosotros tenemos que darle gracias a Él, porque todo lo que le sucede, al justo le sucede para bien, porque Dios tiene un propósito. Amén. Amén. Dios tiene un propósito con nosotros. No importa la situación que nosotros estemos pasando en este momento, es propósito de Dios, ¿cierto? Puede ser una enfermedad, puede ser una escasez, puede ser una ausencia de algo o de alguien, pero es una oportunidad que nos da Dios para que nosotros confiemos en Él. Y este varón estaba confiado en su Dios, en el Dios que le enseñó, ¿quién? Su papá. Su papá le enseñó a amar a Dios. Por eso la importancia de nosotros como padres de orientar, de encauzar a nuestros hijos por el camino de nuestro buen Dios, por el camino de la salvación, por el camino de la vida eterna. Nosotros los encauzamos. No somos nosotros los que los seguimos viendo, es el Señor que después de que nosotros los llevamos, yo me hago cargo de ellos, no te preocupes, yo los voy a cuidar, ¿cierto? Y nos dice en Génesis 39, dele la vuelta a la página. Verso 1 hasta el 4 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, o sea, a los que se lo habían vendido. Mas Jehová estaba ¿con quién? Con José. Aún en esos momentos difíciles, Dios está ahí sosteniendo a los hermanos. A pesar de la prueba, de la aflicción, de la angustia, de lo que nosotros tengamos, Dios está ahí. No podemos decir que Dios nos abandona. No, es que te cayó en la inmunda, entonces, chao, nos vemos después. No, Dios siempre está ahí con nosotros. No importa las circunstancias, porque eso ni siquiera depende de nosotros, depende de Dios. Nos amó con un amor entrañable, con un amor infinito, con un amor de Padre, con un amor que nosotros no tenemos cómo describirlo. Ese es el amor que Dios tiene para nosotros. No podemos medir esa clase de amor que Dios tiene para nosotros, y por eso nosotros, a pesar de que nos apartamos, a pesar de que no seamos fieles, a pesar de que nosotros no cumplamos, a pesar de que nosotros volvamos a caer, hermanos, el Señor nunca se aparta de nosotros. Amén. Amén. Dice: porque yo te escogí desde antes de la fundación del mundo, Gloria a Dios. para que estuvieras a mi lado. Amén. Porque en el vientre de tu madre te entretejí.
y nuestros ojos, nuestro embrión, vieron los ojos de Dios. Yo lo creo, hermano. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo que está. Pues esa mañana, un aplauso al Señor, hermano. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aleluya, gloria a Dios. Mire, pasó de ser un esclavo vendido, pasó a ser de esclavo a mayordomo. Otro empleo también, hermano. De esclavo a mayordomo. Y los egipcios, ¿en quién creían los egipcios? Que en Ra, que en el sol, que en Isis, que en Anubis, que en una mano de dioses que tenían. Y dice la palabra del Señor que a causa de la fidelidad de este varón, vio ese egipcio, vio Potifar, que Dios obraba a través de ese siervo. No lo estaba haciendo Dios directamente, estaba obrando a través de ¿qué? De las personas. O sea, Dios utilizaba a las personas por medio del trabajo. Por medio de su trabajo. José se destacó, ¿por qué? Porque hacía mejores las cosas. Por eso cuando la gracia del Señor está sobre nosotros, hay 50, 100 empleados, 200 empleados, pero si la gracia del Señor está sobre nosotros, nosotros vamos a sobresalir entre esos 50, entre esos 100, entre esos 200, a donde sea, nosotros vamos a sobresalir, porque la gracia del Señor está con nosotros. Amén. Que no se os olvide, hermano, no somos nosotros. Ay, no, es que yo soy el mejor, no, es que a mí póngame, digo a mi hermano Fernando, a mí póngame a sentar ladrillo, verá que le levanto esa pared. En un día le levanto esa pared. Y gracias al Señor que me dio esa destreza, esa habilidad, esa pared se la puedo levantar en un día. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No somos nosotros. Es Él. Y entonces este varón que cree en tantos dioses se dio cuenta y dijo, este es el hombre que voy a colocar sobre mi casa. Y lo pasó de esclavo a ser un mayordomo. A reír todas las cosas de su casa. A excepción de que de su mujer, tenía que guardar solamente de la mujer de él. Pero como el enemigo nunca está contento con los planes del Señor, siempre es a turbarlo, siempre es a meterse, siempre es a tratar de estorbar y desbaratar los planes que tiene el Señor. Entonces le mandó a esa mujer, le mandó esa ponzoña, le mandó ese dardo de fuego, para que la mujer de este varón comenzara a coquetearle a José. ¿Y qué pasó? Viene una nueva caída. Viene una nueva caída. Gloria a Dios. Génesis 39, 20. Y tomó José su amo y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pasó de mayordomo, pasó a preso. Otra vez, qué condición, ¿cierto? Todas las cosas que tuvo que soportar este varón. Y fue puesto allí en la cárcel. Pasó a ser un prisionero. El verso 20 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Ahí lo dice, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en la mano de José, el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Aleluya, gloria a Dios. Sigue como el Señor, cuando la gracia del Señor está con nosotros, cuando nosotros estamos con el Señor, cualquier situación adversa que venga, el Señor coge y da la vuelta. ¿Para el inicio de quién? De nosotros, hermanos. Por eso, la situación que usted tenga en esta mañana, hermano, la aflicción que tenga, lo que usted tenga, no importa. Si usted cree que es grande, si es que es enorme, que es gigante,
Hay un Dios más grande que ese problema. Amén. Hay un Dios más grande que esa enfermedad. Amén. Hay un Dios más grande que esa necesidad. En el nombre Amén. poderoso de Jesús. Reciba ese Dios. Dios está por encima de todas las cosas. Y desde que Él esté con nosotros, hermanos, todo va a prosperar. Amén. Todo se va a solucionar. Así nosotros digamos, pero ¿qué solución es esta? Dice la palabra del Señor que los pensamientos del Señor son mucho más grandes y mucho más altos que los de nosotros, hermanos. Entonces nosotros puede que en nuestra pequeña imaginación nosotros no dimensionemos la grandeza que hace el Señor con nosotros. Y dice, no, pero es que esto es... Puede alguien que diga, no, es que yo ya estoy, qué sé yo, en las últimas. Estoy desahuciado. Pero, hermano, todos tenemos que pasar por ese momento de partir de esta tierra. ¿Es así o no es así? ¿Qué importa que sea antes o después? Pero cuando nosotros estemos allá, vamos a decir, ay, de lo que me estaba perdiendo yo por estar allá en la tierra, ¿cierto? Porque cosas que ojo no vio, no oído escuchó, son los que Dios tiene preparado a los que le aman, a los que le siguen, a los que vienen a su iglesia, a los que le buscan, a los que obedecen, hermanos. Y allá va a ser eternamente y para siempre. Ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más cambios, ya no va a haber más transformaciones. Allá es eternamente y para siempre al lado de nuestro buen Dios. ¿En dónde nos colocará? En otro universo, no sabemos. En otro planeta, no sabemos. ¿En qué sitio vamos a estar? No lo sabemos. Pero lo único que sabemos es que si estamos en las manos del Señor, todo será bueno para nosotros. Todo va a ser bueno. Bueno, llegó allá a la cárcel, le encarceló, bueno, llegó mi reemplazo. Y llegó José y comenzó a atender todos los presos de la cárcel porque la gracia del Señor estaba con él. Dice que los oficiales del rey, el copero y el panadero, eran atendidos por José. En el Génesis 44 nos dice eso. Que los oficiales del rey, que cayeron también allá porque parece que se le perdió algo al rey, y estaba entre el copero y el panadero el que le ha quitado eso al rey. Y entonces a los dos los metió a la cárcel. Y cuando llegaron allá, José no se impuso y no, es que yo soy aquí el mandamás, el que no, él cogió y los atendía. Dice la palabra así, en el verso 44, Génesis 44. Dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía y estuvieron días en la prisión. A pesar de que estaba por encima de ellos, él les servía. Génesis 41, el verso 15 y el verso 16 nos dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Pasó que estando José en la condición de preso, él contó el panadero y el copero tuvieron unos sueños, ellos lo contaron a José y José por medio del Señor le llegó el don de la interpretación y le dijo, mira, usted lo van a liberar y a usted lo van a colgar. Y así como el Señor le había dicho a José, así sucedió. Entonces resulta que con el tiempo el faraón tuvo un sueño y no había nadie que se lo pudiera descifrar. Y entonces dijeron, ay, en la cárcel hay un muchacho que descifra los sueños, hay un hombre que sabe interpretar los sueños. Yo tráigamelo acá. Y entonces ahí está refiriéndose ese faraón a esta condición. Le dijo que él tenía un sueño y que había escrito y que no había nadie que lo interpretara, y él había escuchado que José interpretaba los sueños. Entonces, mire el verso 16, hermano, porque quiero que esto nos quede claro, hermano. Dice la palabra del Señor en el verso 16, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Inmediatamente, hermanos, ¿a quién le dio la gloria? A Dios. A Dios. ¿A quién
quién tenemos que darle la gloria? Por todo lo que nosotros sepamos, hermano. Por todo lo que nosotros hagamos, démosle la gloria a Dios siempre, hermanos. Siempre la gloria para Dios. Me dijo, no, yo no soy el que hace esas empanadas tan ricas, dice mi hermana Margarita, mi hermana Alicia. No soy yo, es la gracia que Dios ha colocado en mí, mi pastora Katy, que también es una excelente chef. No son ellas, es la gracia que el Señor colocó en ellas, amén. Y así, mi hermano Rubén tiene una fábrica de maletas, maletines, morrales, bolsos, trabaja con el cuero, con con muchos materiales, hermano. Después le cobro la cuña, yo, hermano. Cobrarle a la publicidad. Y entonces, mi hermano Rubén lleva años en el trabajo y en el norte he conocido personas que han llevado maletas de mi hermano porque digo que conozco porque el trabajo de mi hermano sobresale y lo buscan de otras partes, vienen aquí a llevarle sus productos. Pero no es él, es la gracia que Dios colocó en él. Amén. No somos nosotros, es la gracia de nosotros, de la gracia de Dios sobre nosotros. Es la gracia del Señor sobre nosotros. Dice, y a pesar de todo eso, Dios no nos abandona. Dios no lo abandonó. Y entonces comenzó el faraón y le contó el sueño. Entonces dice Faraón, dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba ya a la orilla del río, y comienza a desglosarle el sueño. Siempre le dio gloria a Dios. En el verso de Génesis 41:38 nos dice de la siguiente manera. Dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Pero si Faraón era el Ra, era el dios Ra personificado en un hombre. Recordemos que al Faraón lo adoraban, ¿cierto? Y el Faraón para los egipcios era un dios, era el dios del sol, que se llamaba Ra. Y en el cielo estaba el sol, que era Ra, y en la tierra estaba el Faraón, que era el mismo dios, supuestamente personificado en forma de hombre. Y nadie podía mirar a los ojos a Faraón, porque el que lo miraba inmediatamente es que se incendiaba. Nadie lo podía mirar. Y entonces, después de que José le interpreta el sueño, oiga, mire que convirtió también hasta el faraón. Hasta el faraón se convirtió a Dios. No lo dice específicamente, pero lo dice con la palabra que está diciendo y está reconociendo. ¿En dónde vamos a encontrar un hombre en donde repose el Espíritu de Dios? De Dios, no dijo de Isis, de Anubis, de Serafis, de todas esas dioses y diosas que tenían en Egipto, porque sí eran idólatras, los egipcios y los romanos, los griegos también. Todo estaba lleno de idolatría. Entonces, reconoce Dios, reconoce Faraón, que hay un Dios por encima de él y que le dio la interpretación a José de los sueños, y que no solamente eso, sino que el espíritu de ese Dios estaba sobre ese varón. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir, gracias, ¿quién de nosotros puede decir el Espíritu de Dios reposa en mí? ¿Quién puede decir? Todos, hermanos. Todos tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, ¿o no? Sí, amén. ¿Quién puede decir el Espíritu de Dios está en mí? Amén. ¿Más duro? Amén. Amén. El Espíritu de Dios está en nosotros, en todos aquellos los que escuchan su palabra y la obedecen. Y aquí estamos nosotros, reposando en el Espíritu de Dios. Y dijo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni más
sabio que tú. Y mire lo que pasa. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y además dijo Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí ve cómo Dios cambia las circunstancias? Después de que era un prisionero, lo pasó a ser de prisionero a gobernador de Egipto. Por encima de todos absolutamente, solamente estaba por encima Faraón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nunca desmayó, porque siempre en los trabajos que estuvo, así fuera en la cárcel, así fuera como esclavo, así estuviera como estuviera en persecución, odiado, esto, siempre hizo lo correcto, siempre trabajó, siempre estuvo dispuesto y nunca se apartó de la buena palabra del Señor, nunca se apartó de la mano del Señor, a pesar de que tuvo todas esas pruebas, jamás dejó de alabar a Dios. Jamás se soltó de la mano de Dios. Jamás desporticó, jamás se quejó, jamás estuvo allá en esa condición de ¿por qué me pasó esto a mí? Si yo era el consentido de mi papá, tu siervo, tu escogido, tu príncipe. Porque Jacob era un príncipe. Entonces, ¿sí ve cómo cambian las circunstancias, hermano? Cuando nosotros estamos y hacemos la voluntad de Dios, no importa donde Dios nos coloque, a nosotros nos va a levantar, hermano. Amén. Nos va a levantar, nos va a levantar. El Señor es justicia, el Señor tiene para nosotros cosas grandes. Solamente espera que nosotros le creamos que Él es ese Dios de la creación, ese Dios grande, fuerte, alto y temible y que puede cambiar esas circunstancias. Amén. ¿Está usted hoy dispuesto a recibir al Señor? Amén. ¿A creerle al Señor? Amén. Creer al Señor, hermano. Jamás nos ha hecho una mentira. Génesis 41-49. Génesis 41-49 nos dice: recogió José trigo como arena del mar. ¿Alguien ha estado en la playa? Amén. Imagínense. Como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Oiga, qué maravilla, qué milagro creativo que hizo el Señor con este varón. Qué bendición tan grande, hermano. Dice que no había número que pudiera contar todo lo que se estaba recogiendo en ese momento de la prosperidad, de los 7 años de prosperidad, porque habían 7 años de prosperidad y 7 años de hambre, ¿cierto? El que no conozca bien la historia, le invito a que lea este capítulo desde el 37 hasta el 42, 43, que trata sobre la vida de José y cómo fue llevado el pueblo de Dios a Egipto. No tenía número. Y el verso 57 dice: y toda la tierra venía a Egipto para comprar ¿de quién? De José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Si ¿sí, hermanos? Usted no sabe en qué momento va a ser bendición para los demás. Porque oiga, cuando ya es bendición, si apenas tengo aquí lo de la ofrenda. Pero llegará un momento donde usted va a ser bendición para los demás, hermanos. Llegará el momento donde usted disponga su corazón y diga: heme aquí, envíame a mí, Señor. Aquí estoy, Padre Santo, Padre bendito, Padre del cielo, para hacer tu voluntad, para que tú me uses, Señor, para que en ese lugar donde tú me colocaste, así sea, hermanos, así sea de barrer las calles, porque barrer las calles también es un trabajo, y es un trabajo honesto y honrado. Bendecimos también a esas personas que limpian las calles por nosotros. Al que tiene que meterse en esa alcantarilla, a destaparla, porque arrojamos cosas que no se ven en la
las aguas, en los acueductos, en los alcantarillados. Metemos cosas que no se deben meter. No cuidamos nuestros recursos, no cuidamos nuestra tierra, no tenemos sentido de pertenencia con nuestra ciudad, robamos los papeles donde comemos, ahí queda el mugre. Comiendo el dulce y el papel al piso. Exacto, hermano. Eso no tiene sentido de pertenencia, eso no es querer a su ciudad que lo acoge. Puede que usted no sea de acá, pero acá acogemos a todos, hermanos. Sí. Aquí acogemos a todos y a nadie le echamos en cara. Entonces, este es una oportunidad que el Señor nos da para hacer bendición y prosperidad para otra persona. Amén. ¿A través de qué? A través de nuestro trabajo. Dice una palabra del Señor. Esto del trabajo podemos sacar muchas cosas más. Dice la palabra del Señor. Dice, aquel que estaba robando ya no robe más, sino que trabaje. Y cuando trabaje y le paguen, tenga plata y recursos para compartir con los demás. Que uno que diga, cuidado que ahí ya viene el ladrón. Mire, viene con 2 bolsas de mercado. Y diga, ¿a quién se las habrá robado? No, es que está trabajando en tal parte y le pagaron y viene a recomponer y a resarcir el daño que hizo cuando robaba. Y ya hemos visto testimonios de esos hermanos. Hemos visto testimonios de esos varones cómo se han arrepentido y cómo el Señor ha permitido que cambien su vida. Pero cuando están dispuestos. Porque si seguimos nosotros en el círculo vicioso, en la misma cosa, y seguimos, podemos escuchar la Biblia 5 veces, de tapa a tapa. Pero si no tenemos disposición, Dios no puede orar ahí, hermanos. Dios no puede orar. Hay circunstancias que pasan, que el hombre está metido en los vicios, el trago, las drogas, en la pornografía, en que hace tantas cosas, y quiere la persona que dedica al Señor que de la noche a la mañana ya cambie totalmente. Señor, transfórmalo, ya que a la mañana siguiente ya esté acá orando y predicando a Él. No, hermano, eso es un proceso. Eso es un proceso. Y ese proceso se surte en quienes, en los que disponen su corazón. Por eso, si ustedes disponen su corazón, quiero que se ponga sobre sus pies. Y vamos a agradecer al Señor por algo, hermano. Yo no sé usted por qué tenga que agradecer al Señor, pero quiero que usted sea agradecido hoy con el Señor. Algo tendrá usted que agradecerle al Señor. Y al Señor, yo te agradezco por esto. Yo no le voy a guiar, hermano. Que sea el Espíritu Santo sobre usted, el que le esté guiando y el que le esté orientando por qué debe darle gracias al Señor. Yo le voy a dar gracias al Señor por el don de la vida. Porque mientras yo tenga vida, puedo cumplir el propósito por el cual Dios me tiene aquí. Bendito alabado seas, Padre Celestial, Señor del cielo y Dios de la gloria. Alabo y bendigo tu santo nombre en esta preciosa mañana. Te doy toda gloria, honra y alabanza a ti, Papito Santo bendito, Señor mío, Dios mío, Señor. Te agradezco por este don maravilloso, Señor, de estar vivo, de respirar, de que me corra la sangre, Señor mío, Dios mío, Señor, a través de mis venas. Que fueran esos órganos que colocaste en mí, Señor mío, Dios mío, Señor, que entretejiste en el vientre de mi madre, Papito Santo bendito, Señor, que cumplan ese propósito, Señor del cielo, por el cual tú me permitiste abrir hoy mis ojos, Señor mío, Dios mío, Señor, subirme a este lugar, Padre Santo bendito, y darte toda la gloria, honra y alabanza a ti, Papito Santo bendito, el Dios de las luces, el Padre sempiterno, el Dios eterno, el Dios amoroso, misericordioso, el Dios de mi Padre y de mi Madre, Señor mío, Dios mío, Señor, de mis hijos y de mi generación, Papito Santo bendito, Señor, porque proclamo, Señor del cielo y Dios de la gloria, que mi generación, Señor mío, Dios mío, Señor, será escogida
para ti, Señor, mi Dios mío, Señor. Te doy gracias por mi trabajo, Señor. Te doy gracias por el trabajo de mis hermanos, Señor, mi Dios mío, Señor. Bendigo la fuente de sus recursos, Papito Santo bendito. Bendigo, Señor del cielo, Dios de la gloria, todo lo que estén haciendo, Señor, mi Dios mío, Señor, y aquel que esté cesante, Papito Santo bendito, Señor, envíale, Señor, envíale en el nombre poderoso de Jesús, un trabajo estable, un trabajo agradable, un trabajo bien remunerado, un trabajo, Papito Santo bendito, donde esté agradecido contigo, Señor del cielo y Dios eterno, donde pueda, Papito Santo bendito, Señor, cumplir tu propósito de aquel que trabaje, Señor mi Dios mío, Señor, coma y tenga para compartir, Señor mi Dios mío, Señor. Gracias, Papito Santo bendito, por colocar en nosotros esta predicación del trabajo, Señor mi Dios mío, Señor, que nosotros nos demos cuenta de la importancia de la realización de las cosas. No importa lo que nosotros hagamos, Señor mi Dios mío, Señor, sabemos que todo viene de ti, porque si estamos delante de ti, Señor mi Dios mío, Señor, todas nuestras cosas obrarán para bien, para tu gloria y para tu honra, Señor mi Dios mío, Señor. Padre, danos paciencia para soportar a aquellos compañeros, aquellas personas, Señor mi Dios mío, Señor, que nos han causado dolor, Papito Santo bendito. Danos el poder de perdonar, Señor Dios mío, Señor, y sanar nuestro corazón, Papito Santo bendito, Señor. Y cambia a esas personas que nos están trayendo esa amargura para nuestro espíritu y para nuestra alma, Señor del cielo. Sabemos que tú lo puedes hacer, Papito Santo bendito, Señor. Aleluya, gloria a Dios, que también te conozcan, Señor del cielo. Y antes que podamos presentarnos también con esas personas que de pronto, Señor, nos han hecho daño, Señor, delante de ti también, porque pedimos por ellos, Señor, por los que no les gustamos, por los que estamos, Papito Santo bendito, Señor del cielo y Dios eterno, en mala estima con ellos, Señor. Cambia su corazón en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios, el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.